Bienvenidos a la materia de homilética. Quien les habla es el licenciado Zenón Zonal Pérez Gutiérrez, quien nos va a acompañar en este módulo. Bien, empezamos con la unidad 1. Tiene por título la importancia de la predicación. Vamos a definir primero lo que es la homilética. Homilética es el estudio de la preparación y forma de presentar sermones. Bien, entonces todos los elementos que van a ayudarnos a preparar un sermón, una prédica y ser expuesta en la congregación o en algún lugar, tiene que ver con la homilética. Este término viene de la palabra homilia, que significa plática moral o sermón. Entonces vamos a exponer la palabra de Dios y la homilética nos va a ayudar a preparar, a estructurar, a ordenar las ideas. La teología ordena los temas que están distribuidos en toda la palabra. La homilética va a ayudarnos a presentar la predicación de manera ordenada y estructurar todo el contenido de la palabra que queremos transmitir. Definición de predicar. ¿Qué es predicar? Es declarar el mensaje de Dios a otras personas. Simplemente, así sencillo. El mensaje de Dios que está revelado en la palabra de Dios, ahora nosotros lo vamos a expresar y transmitir a otras personas. Eso es predicación. La prédica puede ser realizada en cualquier otro lugar, no necesariamente en las iglesias desde los púlpitos. Transmitir el mensaje de Dios, hablamos de llevar el mensaje de salvación, el evangelio a otras personas y también manifestar la voluntad de Dios a una persona. Hay dos palabras que se usan con más frecuencia en el Nuevo Testamento, que son palabras en griego. Al referirse al término predicar, involucra entonces la palabra keruso, que significa proclamar como un heraldo, es decir, proclamar una persona investida con autoridad. Esta es usada alrededor de 60 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la escena en la cual Juan el Bautista comienza a predicar el arrepentimiento. En aquellos días, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá la palabra que se usa es heraldo, predica como un heraldo, transmite el mensaje de Dios y la proclama a todas las personas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos otra palabra que se usa al momento de usar la palabra predicar, es la palabra evangelizo, que significa anunciar buenas nuevas, es decir, evangelizar. Sabemos que el evangelio significa buenas nuevas, es la transmisión del mensaje de salvación para nosotros ahora. Esta se repite, esta palabra, 50 veces en el Nuevo Testamento. Hay algunos ejemplos que se encuentran, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 4, verso 18, Hechos 5:42, Romanos 10:15 y 1 Corintios 1:17. Esta palabra, evangelizo, expresa la importancia del mensaje que vamos a predicar, el cual es el evangelio o las buenas nuevas de Dios para el hombre. Cuando hablamos de evangelio, son las buenas noticias. Es usado, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en Nazaret, en una sinagoga, y Él expresa en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí estamos hablando, Lucas capítulo 4, verso 18, del Señor Jesús anunciando el mensaje de la salvación para este pueblo que estaba en tinieblas. El ministerio de la predicación es sumamente importante. Los ángeles no han sido llamados a predicar al mundo. Ellos transmiten mensajes, vemos en el Antiguo Testamento, de parte de Dios a ciertos hombres. Sin embargo, nosotros somos hombres escogidos por Dios. Esta tarea principal de predicar la palabra de Dios ha sido encomendada a la iglesia. Esto lo vemos cuando el Señor Jesús dice en Marcos capítulo 16, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este evangelio de buenas noticias para todos los hombres debe ser llevado a todo el mundo. También vemos en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted se da cuenta, el evangelio es llevado por Jesucristo a algunos hombres, los apóstoles, para que ellos puedan llevar este evangelio a otros lugares, y con el pasar de los años ha llegado a nosotros,
y nosotros aún mantenemos ese mensaje y debemos transmitirlo a otros. Así la voluntad de Dios de salvar al hombre se va a ir proclamando por todo el tiempo hasta que el Señor venga. La predicación no solo trae la palabra de Dios, no solamente es un mensaje y nada más. No es solo una transmisión, una comunicación solamente, transmisión de una información, de ciertos datos y nada más, no. Sino, mire, que al momento de la transmisión de la palabra de Dios, también esta palabra prepara el camino para que Dios se mueva por medio de su Espíritu. ¿Está bien? Es decir, que Dios se va a mover en esa palabra que vamos a proclamar. ¿Qué diferencia entonces tendríamos, verdad? Con una exposición en alguna universidad que, bueno, hay varios docentes que están exponiendo, bueno, no está predicando la palabra de Dios, pero están exponiendo otros temas. Bueno, eso es simplemente una exposición intelectual de alguna rama del saber, de alguna realidad de la vida. Sin embargo, para nosotros, al momento de predicar la palabra de Dios, esta palabra mueve a que el Espíritu Santo haga la obra de salvación, de edificación, de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Vemos en Hechos capítulo 10, verso 44, cuando Pedro está en casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro, dice la palabra de Dios, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 44. Usted nota cómo Pedro está predicando después de haberlo hecho en Pentecostés, en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo. Ahora ha sido mandado a los gentiles y llega a la casa de Cornelio. Él comienza a hablar, comienza a predicar, y en medio de la prédica esa palabra genera el actuar del Espíritu Santo, de tal manera que para nosotros como enviados, siervos de Dios, siervas de Dios, al momento de predicar la palabra de Dios, no solamente transmitimos un conocimiento intelectual, sino que el Espíritu Santo va a obrar, va a tocar corazones, va a romper aquellas barreras que están ahí en el corazón endurecido, y Dios va a traer salvación. En 1 Corintios capítulo 2 versos 4 y 5 dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versos 4 y 5. Dios siempre ha anhelado enviar predicadores para proclamar su palabra. Esa es la intención que podemos observar, el clamor del corazón de Dios que fue revelado con Isaías, cuando en el momento, en el capítulo 6, verso 8, ¿no? En el momento en el que Isaías observa la gloria de Dios, ahí los querubines que van cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En ese instante Dios manifiesta en su gloria: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Dice el capítulo 6, verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios quiere llevar el mensaje a otras personas, y para esto necesita de siervos, de siervas que hagan esta labor. El Señor Jesús también muestra este mismo sentir que vemos en el Antiguo Testamento, de llevar este mensaje a otras personas. Dice en Mateo capítulo 9, verso 36 al 38: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si usted se da cuenta, los obreros siempre van a faltar. Obreros que lleven la palabra de Dios a otras personas. Pero no solamente es transmitir la palabra, como lo vamos a ir viendo de ahí adelante. No solamente es transmitir unos 3-4 versículos a alguien nada más, no. Involucra la preparación del predicador, que el predicador pueda ser moldeado, que el corazón del predicador pueda ser transformado, y esto involucra hasta que nuestro yo pueda ser reducido, y el Espíritu Santo, el nuevo hombre, la nueva criatura en nosotros, pueda ser quien pueda estar manifestando la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, en las iglesias tenemos muchos que quieren predicar, sin embargo no todos quieren pagar el precio para ser llevados a ser moldeados, que la palabra de Dios vaya transformando nuestra forma de pensar. Candidatos existen en otras iglesias que quieren predicar. La predicación trae una gran responsabilidad para el predicador. No solamente es transmitir entonces la palabra, es una gran responsabilidad. Y esto lo vemos en la escena con Ezequiel.
Podemos ver Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 21. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Primera cosa, atalaya es un vigilante que está en una torre, no es un guardia que en aquel tiempo del Antiguo Testamento debía estar muy atento, porque hablamos de una época en la cual las invasiones, guerras, saqueos eran muy comunes, de tal manera que el atalaya tenía una gran responsabilidad. El atalaya no daba el aviso que alguien se estaba acercando a invadir la ciudad, entonces todos morían. Es decir que si no estaba atento, si no estaba en su lugar, si él no proclamaba, todos morían. ¿Está bien? Esa es la palabra importante, atalaya. Ahora, la comparación que hace Dios es que la predicación, el predicador, acá el profeta, su palabra va a ser de alerta al pueblo, de cuidado a la ciudad. Si es que se acerca alguien amenazante, el atalaya debe dar la alarma, pero si no lo hace, todos mueren y la responsabilidad va a ser para el atalaya. Veamos, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hemos leído Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Usted se da cuenta entonces la responsabilidad que tenemos. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas, debemos transmitirlo a los demás, porque hemos sido llamados para eso. Y si no lo hacemos, los demás van a pecar y van a morir en su pecado, y ellos van a ser culpables. Nosotros tenemos responsabilidad porque no hemos anunciado el Evangelio de las buenas nuevas. El predicador desobediente puede convertirse en un religioso hipócrita que tiene seguro el juicio de Dios. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, verso 13: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es muy triste ver cómo dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, se van formando personas que también predican, que manifiestan ese carácter de predicador, pero sus vidas son externas. Es decir, no hay un cambio interno, solo viven por lo exterior. Sus prédicas son hermosas, cautivantes, pero sus vidas nunca han sido transformadas. No expresan misericordia, predican porque buscan la fama, el prestigio, la honra, la admiración de las demás personas. Pero nosotros predicamos porque queremos salvar a las personas.